Hola, hola, bienvenidos como cada semana a un nuevo video. Si eres nuevo por estos lados, me encanta tenerte aquí. Mi nombre es Ana y antes de empezar quiero invitarlos para que se unan a esta comunidad, se suscriban a mi canal y activen la campanita para así recibir notificación cada que suba un video nuevo. Voy a usar dos hebras de hilo chino de 50 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es quemar las puntas de todos los hilos para que sea mucho más fácil insertar las cuentas. Voy a usar este broche para llavero o colgantes que se llama pico de loro y que tiene esta palanquita por donde se abre. Tomo una de las hebras de hilo, la doblo por la mitad y la paso a través de esta argolla. Poco a poco la voy a ir alando y luego voy a tomar nuevamente las puntas y las voy a pasar a través de este bucle. Voy a alar muy bien y voy a realizar aquí un nudo sencillo, el cual voy a apretar muy bien. Tomo la otra hebra de hilo, la doblo por el centro y la voy a pasar a través también de la argolla. Y voy a ir alando muy despacio. Cuando ya lo tenga así, entonces voy a tomar esta cadena que es de plástico y voy a pasar por el primer eslabón las puntas del hilo y a su vez las voy a pasar también por donde está el bucle. Voy a alar y apretar y luego voy a hacer un nudo sencillo, el cual también voy a apretar muy bien. Y así ya quedaría armada lo que es la estructura como tal de lo que va a ser el llavero. Voy a empezar a insertar las cuentas iniciando por estos hilos. Voy a empezar insertando estas mostacillas checas. También voy a usar estos discos de Fimo. También voy a usar unas figuras en acrílico, así como también algunas en Fimo. Cuando haya terminado de insertar todas las cuentas, voy a realizar un nudo franciscano. Voy a tomar un trozo de pitillo o también un palito de bombón y lo voy a ubicar al lado del hilo, muy cerca de donde están las cuentas. Voy a empezar a enrollar desde el exterior hacia el interior, que es donde están las cuentas, más o menos 5 vueltas completas. Cuando haya terminado de dar todas las vueltas completas, voy a tomar el hilo que me queda y lo voy a pasar por dentro del pitillo. Voy a alarlo muy bien y a apretar poco a poco con ayuda de los dedos. Corto el hilo excedente y luego voy a quemar y a pegar con ayuda del encendedor sobre el mismo nudo. Ahora voy a insertar las cuentas en el otro hilo y a finalizar al igual que con el anterior, haciendo un nudo franciscano. Con este tipo de accesorios puedes dejar volar toda tu creatividad y puedes combinar diferentes tipos de materiales y crear muchos diseños. Además, es un accesorio que está muy de moda por estos días. Puedes también venderlo y ganar algo de dinero. Te invito a que hagas parte de mi comunidad en redes sociales. Por aquí arriba te voy a compartir mi Instagram. Así va quedando la primera parte del llavero. Ahora voy a continuar con las otras dos hebras de hilo. Voy a insertar en ellas una mostacilla y enseguida de la mostacilla una perla. Y voy a continuar así sucesivamente hasta obtener más o menos 5 perlas en cada lado. Aquí te muestro cómo queda.
Y con el hilo que queda voy a realizar entonces 2 nudos sencillos y los voy a apretar muy bien. Cuando ya haya ajustado muy bien los nudos, voy a tomar una de las hebras de hilo y voy a insertar por ellas 5 mostacillas checas. Y esta luna que es en un material que se llama acerina. Y en la otra hebra de hilo también voy a insertar 5 mostacillas checas, pero al finalizar voy a insertar una figura con forma de estrella también en acerina. Y en cada una de las hebras de hilo que ya tengan las piedras voy a hacer un nudo sencillo, voy a apretarlo muy bien, a cortar el hilo excedente y a quemar con el encendedor. Voy a dejar una más larga que la otra para que se vea mucho más bonito el diseño. Y así queda el llavero, lleno de mucho color y súper fácil de hacer. Vamos a necesitar un encendedor, perlas, cuentas en acrílico y fimo, 60 centímetros de hilo chino y unas tijeras. Así que empecemos. Unimos las dos puntas del hilo y vamos hasta el centro, tomamos una medida de 6 centímetros y hacemos un nudo sencillo. Y así nos va quedando. Ahora vamos a ir hasta el extremo del hilo y con un encendedor vamos a quemar las puntas para que sea más fácil enhebrar las cuentas. Lo primero que hago es insertar este corazón acrílico, llevar hasta la parte de arriba, tomo una de las hebras para empezar a enhebrar el resto de perlas y de cuentas que tengo. Voy a empezar a enhebrar inicialmente las perlas. Voy a meter 5 perlitas por este hilo. Ahora continúo con la carita feliz y nos va quedando así. Continúo con las perlas, ahora voy a meter 10 perlas, luego este corazón acrílico y nuevamente voy a meter 10 perlas más. En la caja de información te dejo la lista de todos los materiales que yo usé para hacer este strap. Ya terminamos con el primer lado, ahora vamos a continuar con el otro lado. Vamos a meterlas en el mismo orden para el diseño que yo estoy haciendo, que serían las 5 perlas, después la carita feliz, nuevamente 10 perlas, luego el corazón acrílico, 10 perlas más. Este tipo de accesorio está muy de moda y puedes jugar mucho con tu creatividad. Puedes usar las cuentas que tú quieras, cuentas acrílicas, está usando mucho el fimo y puedes combinarlas como tú quieras. Como puedes ver, el diseño que yo elegí es un diseño simétrico. Ahora vamos ya a meter esta pieza que es en fimo, es una frutica en fimo. La vamos a meter por uno de los lados. Para cerrarlo vamos a hacer 2 nudos sencillos y vamos a apretarlo muy bien. Luego vamos a tomar el hilo que nos queda y vamos a cortarlo y vamos a quemar las puntas con el encendedor y vamos a aprisionarlas entre sí para que quede bien sellado el accesorio. Si te gusta este video, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita. Así ya quedaría el nudo final
lo voy a meter dentro de la frutica que tengo acá de Fimo y ya no se queda viendo. Ahora ya así nos queda el strap. Y ya que lo tenemos listo, ya lo podemos usar. Entonces vamos a tomarlo y lo vamos a pasar por el huequito de la funda del celular. Algunos lo traen a un lado, en el caso del mío lo traen en la partecita de arriba. Vamos a pasarlo así y apretamos listo y ya queda listo. Ya ahora tenemos el accesorio de moda y mira cómo se ve súper lindo. A mí me encanta cómo se ve. Tomo una hebra de hilo de 90 centímetros de hilo chino, quemo las puntas para que sea más fácil insertar las cuentas. Voy a usar mostacilla checa, acrílicos, perlas y fimos. Realizo un nudo en este extremo de la pulsera, aquí te muestro cómo lo voy a hacer. Este nudo lo hago para evitar que por este extremo del hilo se salgan las piedras que voy a empezar a insertar. Ahora voy hasta el otro extremo del hilo y por allí ya empiezo a insertar todas las piedras de la manera en que quiero armar mi diseño. Al no cerrar ninguno de los extremos de los hilos, permite que en caso tal de que tú quieras modificar algo del diseño sea más fácil, ya que va a tener las dos puntas de los hilos para que puedas hacer algún cambio. En bisutería tú tienes muchas maneras de realizar un mismo accesorio, tú simplemente debes de elegir cuál se ajusta más al tipo de trabajo que tú estás realizando. Aquí podemos apreciar mucho mejor el diseño como me está quedando. Lo mismo que realicé con las mostacillas en esta parte de acá, lo voy a continuar repitiendo varias veces en el diseño que estoy elaborando. Aquí meto esta estrellita es en acerina, me parece que le da un toque súper bonito al sujetador. Ya terminé de insertar todas las piedras y ahora lo que voy a hacer es que voy a cerrar ya el sujetador. Para ello voy a quitar el nudo, que es muy sencillo porque solo es alar de los dos lados y listo. También voy a usar dos broches y dos argollas. Para realizar el cierre lo primero que voy a hacer es que voy a tomar la argolla, la voy a abrir, yo en este caso me voy a ayudar de las pinzas de bisutería, meto el broche y luego la vuelvo nuevamente a cerrar y ya me quedaría lista. Recuerda que este procedimiento lo realizo dos veces ya que tengo que hacerlo para ambos extremos. Voy a tomar un escalachín, que es el que te estoy mostrando en este momento, y lo voy a insertar en el hilo. Ahora voy a tomar el broche con la argolla que teníamos previamente listo y el hilo lo voy a pasar a través de la argolla, así como te lo estoy mostrando acá. Lo que voy a hacer ahora es que voy a pasar el hilo a través del escalachín nuevamente. Aquí te muestro cómo lo voy a hacer. Si estás emprendiendo en bisutería, estos sujetadores de gafas o de mascarillas cada vez son más tendencia y son una excelente alternativa para que puedas ganar dinero, ya que se venden súper bien. Así que es una excelente opción. Entonces ya quedaría así. Lo que voy a hacer ahora es que voy a tomar la pinza plana y voy a aplastar el escalachín. Voy a cortar el hilo excedente y luego con el encendedor, teniendo mucho cuidado, voy a quemarlo y poco a poco lo voy a ir apretando con los dedos para que se vea bien. Aquí ya estaría listo y completamente cerrado este extremo de hilo. Lo que voy a hacer ahora es que voy a empezar a llevar todas las piedras bien hacia allá, hacia ese extremo, para dejar libre el otro lado.
quito el nudo y aquí voy a realizar exactamente el mismo procedimiento que les expliqué anteriormente. Me voy a ayudar con las pinzas planas para sacar esta parte del hilo y recuerda que este extremo debes hacer el cierre bien pegado a donde están las piedras. Yo voy a hacer este sujetador de un largo total de 70 centímetros, pero tú lo puedes también hacer o más largo o más corto. Normalmente se usa entre 60 y 80 centímetros o en caso de que sea para niños puede hacerlo hasta de 50 centímetros. Igualmente este tipo de accesorio tiene algo que me encanta y es que permite que puedas dejar volar toda tu creatividad usando muchas texturas, piedras, colores y hacer todos los diseños que se te ocurran. Estos son los sujetadores de gafas. Lo que voy a hacer es que voy a abrir el broche, meto el sujetador por allí, lo hago en ambos lados y ya quedaría listo. Y aquí ya tenemos listo el sujetador. Voy a tomar dos hebras de hilo chino de 180 centímetros cada una en dos colores diferentes. Las voy a unir entre sí y luego voy a quemar y afilar las puntas. Este es el bolígrafo o lapicero que voy a usar para esta idea. Dejando más o menos 10 centímetros o incluso puedes dejar un poco menos, voy a tomar los hilos y los voy a ubicar de esta manera sobre el bolígrafo y los voy a fijar con un trozo de cinta de enmascarar o cinta de papel. Con mis dedos los voy a fijar hacia abajo formando una línea recta alrededor de 7-8 centímetros, la medida depende del tipo de decorado que le quieras hacer. Mientras fijo los hilos en el lapicero con mi mano derecha, con la otra mano voy a dar la vuelta completa con los hilos, voy a pasar por encima de los hilos que estoy sosteniendo e inicio a enrollar hacia arriba. Es importante siempre conservar el orden de los hilos al momento de enrollar porque eso es lo que le va a dar ese toque bonito de la combinación de los dos colores en los hilos. Aquí ya como puedes ver le di más o menos de 3 a 4 vueltas completas. Ahora voy a empezar a insertar entonces ya las cuentas. Voy a iniciar el decorado insertando primero esta cuenta que es de acrílico y sin soltar el bolígrafo en ningún momento voy a insertarla a través de los dos hilos que tengo previamente ya quemadas las puntas. Y con mis dedos voy a llevar la figura a través de los hilos y voy a unirla al bolígrafo. Recuerda siempre conservar el orden del color de los hilos que estás usando. Y voy a continuar dando la vuelta alrededor del lapicero y cuando llegue nuevamente a donde está la piedra, lo que voy a hacer es que voy a aflojar los hilos y pasarlos por debajo de donde está la cuenta para continuar enrollándolo así en el lapicero o bolígrafo, no sé cómo le digan en tu país. Aquí voy a completar ya la cuarta vuelta después de que introduje la primer cuenta y ahora voy a continuar con las letras para formar el nombre. Una recomendación que te hago es dejar un espacio en la parte de abajo para que sea más fácil coger el lapicero, bolígrafo, pluma, según le digan en tu país y sea más fácil al momento de escribir. Entre cada una de las cuentas que estoy usando, estoy dando alrededor de 4 vueltas más o menos. Esto puede variar dependiendo del tamaño de las figuras que vayas a usar para decorar el bolígrafo o el lapicero, o que también uses uno o el hilo doble como lo estoy haciendo yo en este caso. Y estos lapiceros así decorados junto a una tarjeta serían una excelente opción para vender en tu emprendimiento de accesorios. Esta es una figura de Fimo que me encantan las figuras de Fimo, me parecen súper bonitas y la voy a usar para ya hacer la parte final de la decoración. Y voy a continuar enrollando el hilo hasta este punto. Voy a dejar esta parte de arriba descubierta.
Aquí podemos apreciar cómo va quedando el decorado. Ahora voy a tomar los hilos que habíamos dejado desde el principio y también los que usamos para enrollar el lapicero y voy a realizar 2 nudos sencillos y a apretarlos muy bien. Los hilos que me quedan hacia la parte de atrás después de hacer el nudo los voy a cortar, los voy a quemar y a pegar sobre el mismo nudo que ya había hecho. Y en los hilos que me quedan lo que voy a hacer es que voy a quemar y afilar las puntas para terminar de hacer el decorado. Como quiero que tenga un acabado bonito sin tanto peso en esta parte final, lo que voy a hacer es que voy a insertar este corazón acrílico, voy a realizar un nudo sencillo y luego voy a insertar 3 mostacillas en colores variados. Nuevamente hago un nudo sencillo, luego corto el hilo excedente, quemo y pego sobre el mismo nudo. La verdad no me gusta que me quede con mucho peso, pero igual pues creo que ya cada persona elige el tipo de decoración que quiere para esta parte final. Y mira cómo quedan de bonitos. Es un tipo de accesorio con el que puedes dejar volar toda tu creatividad usando colores y materiales diferentes. Voy a utilizar una hebra de 50 centímetros de hilo chino. Piedras o cuentas de diferentes texturas, tengo fimos, tengo acrílicos y tengo algunas piedras también para decoración. Tengo letras en acrílico y también mostacillas. Tomo el hilo y quemo las puntas para poder insertar más fácil las piedras. Tú puedes dejar volar tu creatividad y crear todos los diseños que más te gusten. Así me va quedando mi diseño. Este es un tipo de accesorio que está muy de moda y que permite jugar mucho con la creatividad. Puedes combinar muchos colores, muchos tipos de piedras. Ahora se está usando mucho lo que es el fimo, también las piezas acrílicas y vas a poder combinar y hacer muchos diseños según tu creatividad y según tus gustos. Antes de empezar a insertar las letras, siempre me gusta formar el nombre o la palabra para ver bien cómo va a quedar y que las letras queden bien ubicadas al momento de insertarlas en el hilo. Como mi nombre es tan corto, le voy a añadir estos corazones acrílicos en colores porque me parece que le da un toque un poco más bonito y con más colorido. Aquí podemos apreciar cómo está quedando el diseño. Uno las puntas de cada extremo y voy a realizar este nudo. Aprieto bien el nudo, corto el hilo excedente y lo voy a quemar y a sellar con los dedos. Aquí ya tengo el nudo listo, entonces lo que voy a hacer es que voy a correr todas las piedras para poder taparlo. Un tip que te voy a dar es que en la parte donde va a quedar el nudo se pueden dejar unas piedras con una abertura un poco más amplia para que así sea mucho más fácil poder ocultar el nudo. Tomo el accesorio de esta forma y con esta parte del hilo voy a realizar un nudo y lo voy a ir apretando poco a poco hacia donde están las piedras. La idea es que quede bien apretado y ya aquí podemos ver cómo nos queda el accesorio. Como puedes ver, no se queda viendo el nudo con el cual cerramos este colgante para celular.
El trabajar con las letras permite que puedas personalizarlo con nombres o con palabras que tú quieras. Y si lo haces para vender, este tipo de accesorio gusta mucho cuando se personaliza con los nombres. Voy a tomar una argolla y con ayuda de las pinzas planas la voy a abrir para insertar en ella este gancho de cierre tipo langosta y esta argolla que es para llaveros. Y cierro la argolla con ayuda nuevamente de las pinzas y ya quedaría esta primera parte del llavero. Voy a tomar una hebra de hilo chino de 50 centímetros, la cual doblo por la mitad y luego ambas puntas las paso a través de la argolla, para luego pasar ambas puntas a través del bucle que se forma y así quedaría un nudo alondra. Verifico que no me haya quedado muy apretado y voy a realizar un nudo sencillo. Voy a tomar la hebra de hilo que sale de la derecha, voy a quemar y afilar las puntas para así poder insertar las cuentas. Yo voy a usar mostacillas y piedras acrílicas de 6 milímetros en colores variados. Habiendo insertado ya las primeras piedras, voy a hacer un nudo sencillo, el cual voy a apretar muy bien. Voy a insertar ahora un corazón de acrílico y nuevamente voy a hacer un nudo sencillo y voy a continuar con esta secuencia con los otros dos corazones también de acrílico. La idea es que los nudos sencillos aquí hagan parte también del diseño. Habiendo terminado esta secuencia, voy a insertar discos de fimo de 4 milímetros en colores variados. Serían en total 3 discos por cada color y en total son 5 colores. Finalizando esta secuencia, voy a insertar una mostacilla checa y ya luego voy a hacer un nudo sencillo, a cortar el hilo excedente y a quemar y pegar sobre el mismo nudo. Tomo la otra hebra de hilo, quemo y afilo las puntas para poder insertar las cuentas. Esta primera secuencia voy a hacerla intercalando mostacillas con piedras de acrílico de 6 milímetros. Ahora voy a insertar 3 discos de fimo de 4 milímetros, enseguida una letra para formar la palabra ama, finalizando la A un corazón de acrílico y ya luego terminar hasta formar la palabra completa que sería ámate. Y finalizo esta secuencia intercalando las mostacillas y las piedras. Finalmente hago otro nudo sencillo, corto el hilo excedente, quemo y pego sobre el mismo nudo. La idea es que nos quede la palabra formada, pero de manera diferente. Tomo 3 hebras de hilo de 60 centímetros cada una en colores variados. Las uno entre sí y las doblo por la mitad. Tomando la parte del llavero que llevo hasta el momento, de esta manera voy a pasar los hilos a través de la argolla para luego pasar todas las puntas a través del bucle que se forma y poco a poco lo voy alando. Y así quedarían entonces ya estos hilos que son los que vamos a usar para hacer el tejido. Ahora voy a fijar el llavero a una superficie plana. Aquí puedes detallar mucho mejor cómo va a quedar. Voy a realizar el tejido siempre hacia la derecha, entonces voy a tomar la primera hebra de color azul de la derecha, la paso por encima de todos los hilos formando esta especie de P y este mismo hilo lo voy a sacar por debajo de todos los hilos a través del bucle que se forma, voy a alarlo y apretarlo y aquí quedaría formado el primer nudo. Voy a continuar realizando siempre el tejido hacia el mismo lado con el que inicié, que sería hacia el lado derecho. Y con cada hilo voy a dar un total de 8 nudos, siempre hacia el mismo lado.
Ese tejido lo hacemos siempre hacia un mismo lado, ya que eso es lo que le va a ir dando la forma en espiral, que es la forma característica de este tipo de tejido. Cuando termine ya con el color azul todos los nudos, voy a tomar el hilo en color rosado, nuevamente fijo los hilos y continúo realizando el tejido. Y continúo así sucesivamente intercalando los hilos en la medida en que voy tejiendo. Aquí llevo ya los 3 primeros colores. Es importante tener en cuenta que los hilos con los que ya he realizado tejido van quedando cada vez más cortos, por ende debes de continuar la secuencia con los hilos que se ven más largos. Y aquí ya terminé y como puedes notar realicé una secuencia de tejido con cada hilo que tenía. En total 6 hilos, 2 de cada color intercalados entre sí. Este último hilo que realicé para el último tejido es el que voy a cortar el hilo excedente, a quemar y a pegar sobre lo que ya tengo tejido. Y ahora en estas hebras de hilo que me quedaron, para darle un acabado más bonito, voy a quemar cada una de las puntas, voy a afilarlas y en cada una de ellas voy a insertar una secuencia de mostacillas. Igualmente con este diseño tú puedes elegir usar los materiales que prefieras, puedes usar los colores que más te gusten, simplemente yo te traigo una idea central a partir de la cual tú puedes elaborar tu propio diseño. Y aquí los dejé de distintos largos para darle un acabado un poco más asimétrico. Y para darle un toque especial al llavero voy a tomar este osito y voy a tomar 20 centímetros de esta hebra de hilo y la voy a pasar a través del bracito y aquí voy a realizar un nudo franciscano con ayuda de este trozo de pitillo o popote. Voy a empezar a enrollarlo, voy a dar alrededor de 3 vueltas, luego voy a tomar esas puntas y las voy a pasar por el interior del pitillo, voy a ir alando poco a poco, saco el pitillo, halo y aprieto. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar cada una de las puntas y las voy a pasar a través de la argolla para aquí hacer un nudo sencillo. Y esta es una idea que te traigo para que puedas colgar diferentes dijes que te gusten sin necesidad de usar una argolla. Y así quedaría entonces esta idea de llavero que les traigo el día de hoy. Me gustaría también saber en los comentarios cómo les pareció este llavero y por supuesto que le den un like a este video. No olviden suscribirse y por aquí les voy a compartir otras ideas para que vayan y continúen dejando volar toda su creatividad. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.